Voy a presentar al maestro Óscar Moreno Hoyos. Él es maestro en Psicología del Trabajo, los Recursos Humanos y las Organizaciones por la Universidad de Valencia, España, y Universidad de Bolonia, Italia. Docente por más de 17 años, formador en los programas de educación continuada y proyectos corporativos en la Universidad de los Andes. Ha sido consultor y formador a nivel de posgrado en desarrollo de liderazgo transformacional en la Universidad Piloto de Colombia. Experto en implementación, diseño y logística de programas de coaching comportamental como herramienta esencial del liderazgo transformacional. Perdón, no traigo mis lentes. Conformación y reorganización de equipos de alto desempeño, gestión de programas de identificación, desarrollo y mantenimiento de emprendimiento, planes de carrera, desarrollo organizacional educativo, entre otros, con un alto impacto tanto en procesos humanos como en el cambio e innovación organizacional, formador de profesores universitarios en habilidades de liderazgo transformacional y emprendimiento. Actualmente es director regional de formación para Latinoamérica, México, Colombia, Chile, Brasil y Perú en la Fundación Wadwan. Bienvenido, Óscar. Muy buenos días a todos. Yo estoy muy agradecido. Hola, probando. Bueno. Estoy muy agradecido con la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, concretamente con el equipo de trabajo de la Secretaría Académica, por haberme invitado a este gran escenario que comprueba una vez más lo sintonizados que estamos en cuanto a la visión que tenemos de cómo debe ser el profesor universitario ahora y de cara al futuro. Como lo decía la maestra Dolores, yo soy psicólogo y yo siempre estuve curioso sobre el tema del liderazgo. Siempre decía, bueno, ¿qué es liderazgo? Y más que qué es, ¿cómo se desarrolla? Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy más o menos por una hora y ya luego vamos a tener una sesión de preguntas que me encantaría las contribuciones de ustedes sobre el tema. Lo que vamos a hacer al principio es dar un recorrido breve sobre todo lo que ha avanzado el tema del liderazgo en el mundo. Es una historia bastante reciente. Entonces, vámonos para allá. El liderazgo transformacional, como ustedes podrán entender, transforma. ¿Pero transforma qué? Transforma personas y transforma organizaciones. Y si ustedes en este momento me dicen, bueno, dame un ejemplo ya de un líder transformacional, pues son todos ustedes, los profesores. Y ya vamos a entender el porqué. Entonces, entrando rápidamente al recorrido del liderazgo, pues todo empezó después de la Segunda Guerra Mundial con el señor Kurt Lewin, que fue muy curioso también sobre cuáles eran las características que tenía estas personas que movían tanta gente. Y entonces se empezó a hablar de tres formas: transaccional, carismático y transformacional. Entonces,
empezaron a hablar del famoso carisma y decían, no, es que para ser un líder tú tienes que tener ese don de la palabra, tú tienes que hablar exactamente lo que las personas quieren oír. Si no tienes eso, olvídate de ser líder. Ojo, hago entre comillas, porque eso era lo que antes se hablaba. Ahora es un escenario muy distinto. Entonces, resulta que se empezaron a dar cuenta que el carisma recurre mucho a las emociones. Entonces, ese carisma podía ser hermoso, pero también ese carisma podía ser utilizado de forma negativa. Entonces empezaron a detectar que no era exactamente lo que definía qué era liderazgo. Empezaron algunas sectas religiosas en la política, en muchos sectores, a ese carisma donde realmente las personas se daban cuenta que sí, se logra mover personas, pero a veces las personas no cumplen lo que predican, no aplican lo que predican. Entonces decía, ¿será que ese es realmente el tipo de liderazgo que está necesitando nuestra sociedad? Tal vez necesitamos más cosas. Ya en los años 50, 60, la psicología empieza a tomar más seriedad, ya se empieza a medir el comportamiento humano. Entonces empiezan a entender que el comportamiento humano está también basado, entre otras cosas, en transacciones. Si un ser humano hace algo que está bien y lo premiamos, esa conducta va a tender a repetirse. Si hace algo mal y lo castigamos, esa conducta va a tender a frenarse. Entonces empezó a hablar mucho del liderazgo transaccional, que como su nombre lo dice, pues se basa en transacciones. Resulta que ya estamos en el año de 1995, que fue un año crucial, y se reúne una serie de investigadores. En esta estaba el señor Edward Bass, estaba Bruce Abolio, y ustedes imagínense que estaban en una mesa y decían, bueno, ¿qué nos inventamos? Porque ya está clarísimo que las personas ya no están creyendo tanto en un carisma, con los típicos encantadores de serpientes que hablan lo que la gente quiere oír, que si lo utilizas bien, maravilloso, pero ¿y si no está tan bien encaminado ese carisma? ¿Qué hacemos? Y tampoco somos tan transaccionales, somos mucho más que eso. ¿Qué nos inventamos? Pues inventemos un liderazgo que realmente transforme y le vamos a poner liderazgo transformacional. Entonces se sentaron y dijeron, bueno, listo, ¿cuáles son esos ingredientes que debe tener este líder transformacional? Entonces empezaron, me estoy alejando un poquito acá, a decir, bueno, el primer ingrediente tendría que ser que sepa motivar. Entonces imagínense, ustedes estaban todos en la mesa discutiendo, ¿no? Y llega uno y dice, bueno, pero estamos criticando precisamente ese carisma. Llega el otro y dice, no, pero ojo, no motivar por medio de un discurso bonito, sino motivar con otros mecanismos que ahora hay una bastante evidencia científica que se puede hacer de formas mucho más efectivas, como por ejemplo por medio de la generación de preguntas, más allá que dar discursos bonitos, porque las personas ya están un poco cansadas de eso. De hecho, en las organizaciones ahora están diciendo, mira, la verdad que no hable tan bonito, no me importa, pero que no me corte las alas en lo que yo quiero, que sepa detectar mi talento, que no me opaque, que no me queme como profesional, como alumno, como lo que sea. No me importa mucho si habla muy bonito, que si habla bonito y que si tiene unos discursos maravillosos, pues me encanta, increíble, pero que no es necesario. Entonces, primero que motive, luego que tenga una influencia idealizada. ¿Eso qué quiere decir? Que la percepción que tengan las personas de ese líder sea positiva. Tercer ingrediente. Digo, aquí empieza la transformación, porque decían, bueno, vale, que la gente perciba positivamente a su líder, bien, que sepa motivar, bien, pero con eso no estamos generando transformación. ¿Qué más tenemos que incluir? Entonces empezamos acá con la consideración individual. ¿Qué es eso? La consideración individual es cuando el líder entiende que para poder transformar tiene que tener muy claro que cada persona tiene una historia detrás.
tiene un juego de competencias detrás, un sistema de motivaciones detrás, que lo que motiva a ti de pronto no te motiva. Porque hasta hace poco se pensó que sí se podía transformar en masa. Y hasta hace poco hablo de los 70s, 80s, ¿no? Y muy tristemente a veces en algunas organizaciones todavía seguimos oyendo el mismo cuento de las típicas charlas de motivación y todo ese tipo de cosas, que entre otras cosas pues ya la ciencia está demostrando que no es suficiente para generar transformaciones profundas, que lo que sí hacen este tipo de charlas es que sensibilizan a las personas, pero no generan transformación. ¿Pero por qué sensibilizan? Porque recurren a las emociones, ¿sí? Entonces, de hecho, Hollywood sacó una parodia de eso. Ustedes se vieron la película Yes, con Jim Carrey, que es una película creo que de los 90s, donde precisamente se burlan un poco de ese afán nuestro de generar transformaciones en masa. Pues ya se sabe que no se puede generar, que lo único que logran ese tipo de cosas es generar algo que se llama euforia postprograma, que las personas salen muy emocionadas, pero ya luego las emociones, como todos lo sabemos, son volátiles y las emociones pueden llegar a caer. Entonces, por eso se pensó que, hey, sí, estamos transformando, porque antes estaban un poco de esta forma y ahora después de esta charla están de otra forma. Y pues no, así no se generan las transformaciones. Las transformaciones se generan con algo que se llama estimulación intelectual. La estimulación intelectual habla sobre el concepto que se tiene ahora de lo que es inteligencia. Como todas las disciplinas, pues nosotros en psicología también hemos cometido errores. También nos tenemos que retractar, porque nos hemos encargado de empapelar a todo el mundo de lo que es, y luego tenemos que salir a dar explicaciones de que ya no es así, pero eso es lo bonito del método científico, que continuamente pues estamos aprendiendo, ¿sí? Y la psicología es una disciplina pues muy reciente, ¿sí? Entonces, antes, en nuestro afán de medir la inteligencia humana, en los años 60, ¿sí? Nos encargamos de contarle al mundo que sí se podía medir con el famoso coeficiente intelectual, ¿sí? Entonces, que si yo tengo 108 y tal persona tiene 95, entonces yo soy más inteligente que esa persona, ¿sí? Entonces, pues ya nos estamos dando cuenta que pues así no es tan sencillo. ¿Qué es lo que mide el coeficiente intelectual? Pues habilidades cognitivas, que es uno de los elementos del gran espectro que se llama inteligencia humana. Ya luego en los 90 empezamos a darnos cuenta que estábamos en un error, que la inteligencia no se mide tan fácil como se estaba pensando en los años 60, que la inteligencia es mucho más. Luego viene el señor Goleman, ¿cierto?, en el 95 a decirnos un momento, pero esta persona tiene 5 diplomas y es un amargado. Entonces, ¿de qué inteligencia estamos hablando? Si la gente lo evita, ¿sí? Entonces, ¿será que es el que más sepa? Porque es que antes teníamos eso en nuestro discurso general. No, es que tal persona, él es el más inteligente del curso, del salón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que siempre le va bien en los exámenes. Entonces, en la educación siempre tuvimos eso y ahora, por supuesto, nos estamos dando cuenta que tampoco era por ahí, ¿sí? Entonces, la estimulación intelectual viene de algo muy bonito que se llama economía cognitiva. Esto viene explicado muy bien desde las neurociencias, y es cómo nuestro cerebro, después de miles de años de evolución, logró entender cómo hacer dos o más al mismo tiempo. Nosotros 2 al mismo tiempo, las mujeres 7 o 10 cosas al mismo tiempo, ¿no? Esperamos nosotros los hombres en unos otros miles de años de evolución lograr alcanzarlas a ustedes, con lo multitask que son ustedes. Pero lo cierto es que nuestro cerebro llegó, que gracias a todos esos años de evolución, pues nos podemos dar el lujo de hacer 2 cosas al mismo tiempo. Pero la pregunta es, ¿cómo hace nuestro cerebro para hacer eso?
¿Cómo creen ustedes? Les pregunto. ¿Cómo hace nuestro cerebro? También, pero ¿qué más? Más sencillo. El cerebro dijo, pues ya sé, simple, me concentro en una cosa y la otra la pongo en piloto automático. Sencillo. Sencillo y maravilloso. ¿Maravilloso es la palabra? ¿O de pronto no es tan maravilloso? Esa famosa economía cognitiva. ¿Qué creen ustedes? ¿Que todo es color de rosa o tiene sus inconvenientes esa economía cognitiva? Porque hasta ahora les he hablado de las maravillas de hacer de esto, pero ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería esa parte negativa de poder hacer dos cosas al mismo tiempo? De poner las cosas en piloto automático. Que hasta el momento nuestro cerebro no puede discriminar qué es lo que conviene poner en piloto automático y qué es lo que no conviene poner en piloto automático. El cerebro simplemente entiende, esto se está repitiendo, pongámoslo en la caja de piloto automático, ¿sí? Así nos traiga problemas después, eso sí no es problema mío, lo pongo en piloto automático. Eso quiere decir que podemos tener en piloto automático nuestros defectos, por ejemplo, ¿cierto? Podemos tener en piloto automático nuestra forma de ver la vida, puede ser positiva o no tan positiva. Y ahí es donde viene el concepto de habituación versus adaptación. La habituación parte de lo que llaman los norteamericanos en el famoso self-awareness. Hablan mucho que nosotros, los seres humanos, estamos en un continuo adormecimiento, porque esa es ese es el precio que tenemos que pagar por tener algunos comportamientos en piloto automático. Y lo peor de todo es que ni siquiera nos enteramos que lo tenemos en piloto automático. Eso es lo más peligroso de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me puedo habituar y ni siquiera me estoy dando cuenta. Hace poco, hace 2 meses, tumbaron una casa al lado de mi edificio y el ruido terrible de la obra de taladro a las 7 de la mañana, porque es que no puede ser a las 8, es a las 7 de la mañana, pero poco a poco me fui acostumbrando a ese ruido molesto y ya no me molesta. Ya no me molesta, me habitué a ese ruido, lo cual es peligrosísimo que nos pase como seres humanos, porque nos podemos habituar a las cosas negativas y no nos damos cuenta. Aprendemos a vivir con eso. Nos podemos habituar al maltrato, por ejemplo. Nos podemos habituar a la mediocridad, ¿sí? Y no nos damos cuenta que es lo peor. Entonces, lo que se habla del self-awareness es eso, que vivimos en ese constante adormecimiento, ¿sí? Porque está en piloto automático. Piloto automático no solamente es lo que hacemos, sino cómo percibimos nuestra realidad. Pero ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con inteligencia? Que la inteligencia en el 2019 significa tener un antivirus, así como lo tiene ese computador que está allá, que continuamente está escaneando archivo por archivo, malware, virus, lo que sea, continuamente. En nosotros es lo mismo, es tener un antivirus instalado que esté en un escaneo continuo. En nosotros no se llama archivo, por supuesto, se llaman creencias, porque esas creencias son las que van a determinar nuestros comportamientos. Y las creencias están divididas en 2: creencias autolimitadoras, que como su nombre lo dice, son las que se encargan de cerrarnos las puertas a nivel social, familiar, académico, sentimental, lo que sea. Y las desarrolladoras, que pues por supuesto todo lo contrario.
Entonces, la inteligencia en el 2019 consiste, más allá de lo que sepas, más allá de tus habilidades cognitivas, que es la que mide el coeficiente intelectual, ¿sí? Es vivir en un escaneo continuo de todas estas creencias que determinan esos comportamientos que no te están llevando a ninguna parte, a nivel académico, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de todo, ¿sí? Entonces, de eso se trata. ¿Cómo ocurre ese proceso de piloto automático? Pues ustedes ya se habrán imaginado con el típico ejemplo de cuando aprendimos a conducir, ¿cierto? Entonces empezamos el primer día, ¿cómo era? Así, así, pero todos los días haciendo lo mismo, pues se va, el cerebro dice, esto, piloto automático. ¿Listos? Y ya podemos darnos el lujo de estar pendientes de la radio, de si vamos por esta autopista o por la otra, ¿sí? De otras cosas, mientras que otro está nuestra mano en piloto automático, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué esto se relaciona ahora tanto con la inteligencia? Porque nosotros cuando nos habituamos, pues como les dije, no nos damos cuenta de eso, ¿sí? Y nosotros nos comportamos de cierta forma que, como está en piloto automático, no nos enteramos y necesitamos que nos sacudan, ¿sí? Algo nos puede sacudir, un evento, ¿sí? Algo que nos pase horrible, que también nos sacuda, ¿cierto? Pero ¿por qué llegar hasta allá, a pagar un precio altísimo para poder llegar a lo que los norteamericanos llaman también ese insight, que es como ese breve momento de lucidez donde me despierto y me doy cuenta en lo que estoy en ese momento haciendo, en lo que me estoy metiendo, en el error que estoy a punto de cometer, ¿sí? Y digo breve porque es muy breve, porque luego, ¿saben qué pasa, no? Nos volvemos a dormir, volvemos a ese estado de adormecimiento en el que nos encontramos todos. Entonces, el líder transformacional, para transformar comportamientos, entiende que los comportamientos están determinados por nuestras creencias y que nuestros comportamientos son automáticos también y que necesitamos sacudirnos para entender las creencias que están detrás. Por eso se habla de estimulación intelectual. Para eso hay una serie de herramientas que ayer tuve el gusto de trabajar con algunos profesores durante toda la tarde, cuando estuvimos como de 4 a 8. Son 3 herramientas que son creencias, consecuencias y competencias. Entonces, haciendo un breve repaso de los ingredientes del liderazgo transformacional, pues está aquí pues, la motivación, la influencia idealizada, la consideración individual, que les conté que pues, es cuando el líder entiende que cada persona tiene una historia detrás, y la estimulación intelectual. Haciendo un poco más de énfasis en la estimulación intelectual, pues entendemos que es el proceso de exploración y detección de creencias autolimitadoras, emociones, comunicación, conflicto, resistencias, para poder desafiarlas y luego hacer un plan de acción y seguimiento para generar transformaciones sostenibles, por supuesto. Bueno, estos científicos estaban felices, dijeron pues ya encontramos los 4 ingredientes del liderazgo transformacional, ahora tenemos que desarrollarlo, pero ¿cómo? Pues tendremos que medirlo primero. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ¿por qué no hacemos unos ítems en cada uno de estos y nos inventamos un test? Y ese test se llama el MLQ, que es el famoso Multi-Factor Leadership Questionnaire, que van a encontrar en todos los papers relacionados al liderazgo transformacional. De ahí sale Aquí están los 4 y resulta que al principio empezaron a medir cada una de las 4 categorías
y se encontraron con el primer inconveniente, que lo que realmente necesitamos es la estimulación intelectual, que es lo que realmente transforma. Y paradójicamente, eso es lo que peor nos va, ¿no? En nuestras habilidades de explorarnos, de explorar a los demás. Ya luego empezaron a fomentar programas de desarrollo de liderazgo fuertes en el resto de los años 90 hasta el 2011. El 2011 es otro año crucial en temas de desarrollo de liderazgo. Ya en el 2011 todos los puntajes aquí eran altísimos, ¿sí? Entonces también empezó a surgir otro problema. Y decían, pero ¿cómo es posible que tal persona que es excelente líder transformacional puede transformar a sus alumnos de una forma increíble, transformó el programa académico, transformó eso, pero no se le puede decir ni esto, porque se pone como una pantera? Pero es un hecho, esta persona es increíble transformando todo lo que quiere transformar y ha hecho cosas increíbles, pero no se le puede decir nada, porque no oye. Entonces, ¿de qué clase de liderazgo transformacional estamos hablando? Y entonces ahí es cuando se empieza a incluir la palabra Authentic Transformational Leadership. Se le pone la palabra auténtico, porque dicen, un segundo, faltaba una pieza en este rompecabezas, perdón, faltaban 3 piezas. ¿Cuáles son los 4 ejes del liderazgo transformacional? El primero, que tenga la habilidad de autotransformarse. En una sola palabra se llama resiliencia. ¿Saben qué es resiliencia, verdad? Es una de las capacidades más bonitas que tiene el ser humano, ¿no? Para sobreponerse a situaciones hostiles. Segundo, que tenga la capacidad para transformar a los demás. Esa ya es cuento viejo, ¿vale? Esa ya se venía trabajando. Tercera, que tenga la capacidad, y hago énfasis en la palabra capacidad porque lo es y se desarrolla, de permitir que otros lo transformen, que sea permeable. En una sola palabra, humildad. Cuarta, y para mí la más bonita, que tenga la capacidad de fomentar escenarios de transformación, es decir, logre que otras personas se transformen entre sí, sin tener que estar dependiendo de este líder. Y esto empieza a romper varios paradigmas que pues ya a estas alturas son trasnochados, como el primero, que era el líder es el que manda, ¿cierto? El líder es el protagonista y los demás son ovejas que lo siguen. Pues afortunadamente eso hace parte ya del pasado, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente pretende el líder transformacional? El líder transformacional lo que quiere es empoderar a las personas, lo que quiere es dar poder, lo que quiere es compartir todo lo que sabe y fomenta esos escenarios de construcción colectiva. Ya no tiene ese afán de protagonismo que se pensaba que tenía que tener un líder, que tristemente a veces en nuestro lenguaje todavía quedan huellas de lo que se pensaba en los años 80 y 90, diría yo, ¿sí? Todavía somos de los que preguntamos, bueno, ¿quién es el líder del equipo? ¿Sí? Entonces todo el mundo dice, no, pues el que más habla, el que más grita, el que más… Entonces cuidado con eso, que ya se está demostrando todo lo contrario. Vale. Profundizando un poco más en la estimulación intelectual del liderazgo auténtico, es el estado de alerta que debe promover ese líder transformacional. Este estado de alerta promueve la percepción. Ustedes saben que el orden es el siguiente. Aquí está el comportamiento, que es lo que yo veo, que es lo que se puede ver en mí, pero este comportamiento está determinado por algo. Y ese algo es ¿qué? Una emoción. ¿Ok? Y antes de esa emoción, ¿qué hay? Una percepción. Y antes de esa percepción, ¿qué hay? Una creencia. Entonces, devolviéndonos, yo tengo una creencia, esa creencia
es como las gafas que yo tengo para ver toda mi realidad, ¿sí? Que va a opacar o va a aclarar mi realidad y mi percepción. Es decir, mi percepción está totalmente determinada por mis creencias. Como yo percibo a la gente, como yo percibo la universidad, como yo percibo mi forma de enseñar, como yo como estudiante puedo percibir una asignatura cualquiera, va a depender de la creencia que yo tenga de si realmente me va a servir o no esa asignatura para lo que yo me voy a dedicar en la vida. Y así mismo va a ser la percepción. Y esa percepción va a determinar mi emoción hacia ese profesor, hacia esa asignatura, hacia ese trabajo, hacia ese proyecto de investigación que estoy haciendo. Y esto va a determinar mi comportamiento. El líder transformacional tiene que entender este orden. Para poder modificar este comportamiento, tendrá que ir al foco principal, que es la creencia. Al cambiar la creencia, ocurre el efecto dominó. Cambia automáticamente el resto. Y por supuesto de forma sostenible, que es lo que realmente nos interesa. Por eso es tan importante la percepción. La percepción genera pues el comportamiento y debe haber una coherencia entre, esto es bastante reciente, esto es 2015, debe haber una coherencia entre el pensamiento y el comportamiento. ¿Okay? Eso es lo que se llama ahora el liderazgo transformacional auténtico. Ahora bien, ya les dije cómo es la forma, pero muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ya entendimos las maravillas del liderazgo transformacional, pero el paso a paso, ¿cuál sería? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque, y ahora lo empiezo a conectar con el tema de la educación. Yo quiero seguir las mismas palabras que estaban teniendo ustedes dos en el conversatorio sobre el tema de las habilidades humanas. Yo tengo un buen amigo que es profesor de historia y hace como un par de meses nos encontramos y él estaba bastante triste. Nos estábamos tomando un café, me decía, mire, yo estoy tan triste, yo siento que mis alumnos están prefiriendo ver 1000 veces más un documental en History Channel que ir a mi clase. Prefieren ver la serie Roma en Netflix que estar en mi clase oyendo la historia de Roma. Estoy triste porque, y me asusta el futuro. Me asusta porque sé que la tecnología es increíble y siento que no puedo competir con la tecnología. Entonces me siento impotente, no sé qué hacer. Me da miedo que llegue un momento en que pues mira, ya no te necesitamos, ya a los alumnos les vamos a poner estos videos que son atractivos, los videos, y están cumpliendo con la misión de aquellos, óiganlo bien por favor, de aquellos profesores que se limitan a transmitir el conocimiento. Y ahí hacemos la salvedad, ¿sí? Y él decía, pero es que el rol del profesor ahora va a ser más interesante que nunca antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ya no somos transmisores de conocimiento, porque eso ya lo está haciendo la tecnología mejor, ¿sí? De hecho ahora se está hablando de aula virtual y desde la Fundación Wadhwani, que es de donde estoy en este momento dirigiendo la parte de formación, pues es que se habla de aula virtual, es decir, a la universidad ya no se llega a adquirir conocimiento como antes. La gente ya tiene que venir con conocimiento, aquí se construye conocimiento, pero tú no llegas a una clase en blanco a oír a un profesor el conocimiento. Entonces, los alumnos tienen que aprender las cosas con su tecnología por aparte en sus casas, pero vienen acá a construir más conocimiento, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cuál es ese papel del profesor? ¿Sí? El profesor será que tiene que ser, como ya no es transmisor de conocimientos, entonces, ¿qué tiene que ser ahora? Pues ahora tiene que ser el mejor líder transformacional que existe. ¿Y eso a qué se traduce? Tiene que ser el mejor investigador de sus alumnos. Tiene que ser el mejor mentor, el que pueda realmente detectar su talento,
el que pueda detectar cuáles son esos comportamientos que no están alineados con lo que realmente sus estudiantes quieren lograr. Ese profesor que tenga ese ojo afinado para detectar cuáles estudiantes están teniendo problemas comportamentales que no están acordes a lo que se quiere, independientemente de lo que sepan o no sepan. Y yo sé que a nosotros en educación nos encanta hablar de gestión por competencias, pero les comento que hay un nuevo ingrediente en la gestión por competencias. Ustedes saben que la gestión por competencias parte de una premisa muy simple. A mayor nivel de desarrollo de la competencia, pues se esperaría un mejor desempeño por parte de la persona, ¿verdad? Pues ahora hay un ingrediente que está justo en la mitad, un ingrediente nuevo. ¿Y saben cómo se llama? Creencias. Exactamente de lo que estamos hablando acá. Es el nuevo ingrediente de la sopa. Les cuento. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un amigo que si vamos a una reunión, a una fiesta, y si cuenta un chiste, y si se lo celebras, le salen 10 chistes más. Pero si no se lo si no, o sea, si le dices, se paraliza, se bloquea el resto de la reunión. Entonces, ¿mi amigo es creativo o no lo es? Es la pregunta. ¿Dónde está esa competencia que tiene de creatividad, de innovación, de inventarse chistes, de hacer reír a la gente? ¿Cómo podemos tener el poder de opacarle esa creatividad? Simplemente porque no le celebramos el chiste. Pues todo va a depender de la creencia que tengamos nosotros, cómo vamos a gestionar todo el conocimiento, mucho o poco que tengamos, y lo que vamos a ser capaces de hacer. Como lo que se está hablando tanto es, al mundo ya no le interesa todo lo que tú sabes. Al mundo lo que realmente le interesa es qué es lo que eres capaz de hacer con lo que sabes. Y ahí viene la palabra creencias. Bueno, y eso no se ve solamente con mi amigo, eso se ve también en el fútbol, por ejemplo, ¿o no? Que uno dice, pero este jugador tan bueno, y pues que no hizo nada en el partido anterior, pero ¿qué estaba rondando por su mente en ese partido? ¿Será que percibía el otro equipo mucho mejor? ¿Qué estaba pasando en su mente? ¿Qué problemas tenía en ese momento? Que independientemente de lo bien que le haya ido como jugador, pues le fue muy mal, ¿sí? Entonces, el tener una competencia desarrollada, bien sea el saber o el hacer, no nos va a garantizar que nuestros alumnos se comporten como deseamos que se comporten, por las creencias. Entonces, gracias a ese nuevo ingrediente, todo este tema empieza a cobrar una importancia que nunca había tenido en la educación. Y los profesores que no estén atentos a cuáles son esas creencias que pueden estar contaminando, que pueden estar perturbando a nuestros estudiantes, que no los motiven, que los lleven a cometer errores a nivel profesional, a nivel ético, en todo nivel, en toda su formación integral, pues no estaremos cumpliendo nuestra hermosa labor en la educación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por supuesto hay herramientas que fueron las que estuvimos trabajando ayer en el taller, donde realmente se entiende cómo hacer una conversación efectiva que debe tener un profesor, ¿sí? Que yo desde el alumno, si ustedes me dicen, ¿de quién te acuerdas tú? Cierren los ojos y acuérdense de los profesores, los mejores profesores que ustedes tuvieron. Les aseguro que los primeros que se les vienen a la cabeza son los que no tanto les enseñaron conocimiento, sino con los que tuvieron conversaciones importantes, los que realmente te cuestionaron, los que realmente te hicieron preguntas que te dejaban así, los que realmente te lanzaban a hacer, te retaban, te empoderaban, ¿sí? Esos son los primeros que tenemos aquí en nuestros recuerdos, son los que más conservamos, ¿sí? Por eso el éxito de las películas, como por ejemplo La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿se acuerdan de esa película? Pero
¿Qué hizo tan bonita esa película? Pues todo lo que estamos hablando. La forma que él tenía de cuestionarlos, la forma que él tenía de llevarlos, de acompañarlos, que ese trabajo, se los juro, que en el futuro próximo la tecnología no lo va a reemplazar. Y yo creo que va a pasar muchísimo tiempo. Tengo una amiga que es ingeniera de sistemas y ella me dice, nunca digas nada, pero yo le digo, no, y me rehúso, ¿sí? Lo que estamos hablando es 100% humano, que la tecnología, por más avanzada que llegue, no va a poder hacer lo que nosotros hacemos todos los días con los estudiantes, que es acompañarlos en ese proceso de desarrollo, más allá de lo que podamos darles de conocimiento o no, ¿sí? Bueno, entonces resulta que todos estos procesos de liderazgo transformacional pues son costosos, Entonces, en el año 2011, por eso digo que el año 2011 es muy importante en ese sentido, en una farmacéutica alemana, este es un regalo de los alemanes, estaban en una disyuntiva espantosa que existía antes del 2011, porque decían, mire, por un lado nos están diciendo que no le hagamos proceso de liderazgo transformacional solo a 4 personas, que hagámoselo a todo el mundo porque si no vamos a estar perdiendo el tiempo. Pero por otro lado, si le hacemos a todo el mundo, pues es que no hay forma posible a nivel presupuestal de hacerlo. Entonces, malos y sí, malos y no. ¿Qué hacemos? Entonces llega uno y levanta la mano y dice, bueno, ¿y por qué no traemos a esa persona a que nos ayude, a que entre nosotros mismos nos transformemos? Entonces dicen, ay, pues por tema de presupuesto tocó, pero el ideal hubiera sido que esa persona le hiciera este tipo de conversaciones de liderazgo transformacional a cada uno de las personas. Y oh sorpresa, como dice una colega mío, fue un accidente científico, fue como la penicilina. Empezaron a descubrir, claro, la motivación fue dinero, pero eso no fue nada comparado a lo que empezaron a descubrir. Cuando empezaron a formarse ternas, ¿sí? Y en esas ternas había 2 coaches y un coachee que trabajaban herramientas de liderazgo transformacional con la otra persona, independientemente de la jerarquía que hubiera, ¿sí? Las conversaciones eran mucho más poderosas que si hubieran traído a alguien experto. Esto lo puede explicar mucho mejor un psicólogo social, pero lo que sí les puedo contar ahora es que era porque ellos decían, pero ¿cómo es posible que personas que no tienen ese entrenamiento están teniendo conversaciones mucho más efectivas que teniéndolas con otras personas más? Decía, claro, lo que pasa es que cuando tú conoces a tu par, ¿sí?, tú puedes generar preguntas mucho más poderosas que otra persona, ¿sí?, independientemente de la experiencia que se tenga. Entonces de ahí surge el famoso PTC, el PTC, que es el Peer Team Coaching, que aquí pues habla sobre varias ventajas. Una de ellas es, pues trabaja los 3 ejes de liderazgo transformacional. ¿Se acuerdan? Que era la capacidad de autotransformarme, la capacidad de transformar a los demás, permitir que me transformen. Pues también eso empezó a surgir porque la misma naturaleza de las actividades hacía que las 2 personas que tenían el rol de transformar pues estaban practicando su eje para transformar, pero la otra persona estaba poniendo en práctica su capacidad para permitir que se transformaran, porque el modelo tradicional, el 1 a 1, hacía que, y eso fue un estudio muy bonito que hicieron en Chile, un estudio comparativo donde se hacía a rectores de universidades y a profesores, y llegaba y se hacía el 1 a 1, donde tanto los rectores como los profesores siempre eran beneficiados de la herramienta. Ellos decían, sí, aprendí cosas, cambié comportamientos, y se les preguntaba, bueno, ¿y tú aprendiste a cambiar comportamientos en otras personas? No, pues no, porque yo fui coachee todo el tiempo. Entonces aquí llegó alguien y me ayudó a cambiar cosas, pero pues yo la verdad no sé cómo hacerlo.
Mientras que en el PTC que estamos hablando, sí podían tener la oportunidad para desarrollar este tipo de habilidades. Empezó a generarse la construcción colectiva de estrategias, era un escenario seguro. Y escenario seguro, ¿por qué? Porque rompe otra mala práctica que a veces se suele hacer todavía en el 2019, y es que los procesos de coaching, procesos de liderazgo transformacional, a veces se suelen poner como para las personas conflictivas, ¿sí? Entonces en los pasillos dicen, no, tal persona no, es como un poquito conflictiva, deberían llevarlo a ese tipo de cosas. Entonces como que se veía como un castigo, ¿no? Como que las ovejas negras llévenlos a este taller para que mejoren, y no, el PTC lo que hace es incluir a todo el mundo. Todos estamos en un escenario de transformación. Por supuesto, habrá personas más conflictivas que otras, pero que sí nos juntábamos todos, ¿sí? Se hizo un pilotaje muy bonito en Colombia en el 2010, donde se junta rector, personal administrativo, profesores, algunos alumnos, y se hicieron estos modelos de PTC. Ustedes saben que nosotros los profesores tenemos unas creencias autolimitadoras muy fuertes, sobre todo por ejemplo, muchos profesores decían, bueno, yo hago coach a mis alumnos, pero yo no voy a permitir que ningún alumno me haga a mí ningún coaching de nada. No voy a permitir que me hagan herramientas a mí. O sea, yo transformo con todo el gusto del mundo, pero a mí no me transforman nada, porque yo llevo 25 años dictando clases. ¿Listos? Entonces, claro, empezamos a decir, bueno, un momento, pero es que estas herramientas son multiusos. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar con los profes, a identificar comportamientos que no estaban alineados con la misión, la visión de la universidad, con sus formas de enseñar, con sus formas de preparar las clases, pero al mismo tiempo ellos estaban preparándose para aplicarlo con los chicos en sus clases, ¿sí? Entonces eso fue increíble, porque ya primero eran beneficiarios, pero también estaban practicando hacerlo con sus propios chicos. Y ahí es donde se retoma lo que está proponiendo la Universidad de Londres, que es la nueva forma de ver el counseling, la famosa consejería estudiantil, que en la forma tradicional pues es el típico consejero donde llegan los 5 estudiantes conflictivos, problemáticos, con bajo rendimiento académico, y el consejero lo que hace es tener una intervención uno a uno con esas personas. Lo que está haciendo la Universidad de Londres es exactamente esto, es decir, un momento, lo que vamos a hacer es PTC con todos los estudiantes, y vamos a fomentar en que todos los estudiantes se ayuden entre sí en equipo. Entonces desvanezcamos un poco el modelo tradicional, y ¿por qué no proponemos este nuevo? Resultados increíbles, y eso es un paper del 2017, ¿sí? Donde se aplica este tipo de herramientas en los estudiantes, y aparte de todo, los estudiantes están aprendiendo a tener conversaciones mucho más efectivas. La vez pasada estaba con el director de recursos humanos de Nestlé y me decía, claro, excelentes ingenieros químicos, excelentes administradores, pero ustedes en la academia, ¿por qué no los enseñan a tener mejores conversaciones? ¿Ustedes por qué no los enseñan a trabajar mejor en equipo? ¿Ustedes por qué no les enseñan esas habilidades? Nos los están entregando, por supuesto, con mucho conocimiento, pero acá se requiere otro tipo de cosas. El conocimiento ya está todo en Google. Necesitamos mejores personas y que tengan la habilidad que ellos tengan la habilidad de explorar a sus pares, de desarrollar a sus miembros de equipo. Y no tienen esas habilidades los recién egresados. Entonces me decía, lo necesitamos con urgencia en las organizaciones, por favor, ¿sí? Entonces con este tipo de herramientas lo que estábamos preparando era, porque por supuesto los profesores empezaron a hacer en sus salones de clase este tipo de herramientas para todos, donde todos exploraban sus motivaciones, los comportamientos que no estaban tan alineados, todo esto. Y pues por supuesto estaban ellos aprendiendo no solo a que los exploraran, a entender sus propias motivaciones, a entender sus propios comportamientos, cómo modificarlos, sino también estaban aprendiendo algo valiosísimo, que es poderlo hacer a los demás.
porque ese es el efecto cascada y viral que está necesitando nuestra sociedad con urgencia extrema, ¿vale? Entonces, aquí hablamos del empoderamiento. En educación nos encanta hablar de empoderamiento, ¿no? Y que tenemos que empoderar a los estudiantes, pero ¿realmente lo estamos haciendo? Y si lo estamos haciendo, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Sí? El líder transformacional lo primero que hace es generar escenarios de transformación donde todo el resto se encarga de transformar. El líder transformacional no quiere aprovechar la oportunidad de decir, aquí me voy a lucir, aquí voy a ser el protagonista de la película porque yo voy a generar todas las transformaciones. No, el líder transformacional hace todo lo contrario, empodera a todo el mundo para que ellos sean los arquitectos de esa transformación. Simplemente el líder transformacional se convierte en un facilitador de esos escenarios y da esas herramientas para que eso ocurra. Bueno, esto lo paso rápido por el tiempo que… Bueno, otra de las ventajas del PTC es que se elimina total la jerarquía típica que hay a veces entre counselor y estudiante, entre profesor y estudiante, sino siempre se pone en pares con los estudiantes, ¿sí? Finalmente, perdona, ¿cuánto tiempo? Sí, vale. Voy a hablar rápidamente sobre, ese estudio fue interesante, esto lo hicimos en la Universidad de Valencia, en todas las empresas de la Comunidad Valenciana, sobre cómo es el tema del desarrollo del liderazgo transformacional. Como les dije al principio de esta charla, a mí siempre me ha apasionado todo este tema, pero algo les quiero aclarar y es que no todo es tan bonito. El desarrollo humano individual, todo lo que son habilidades blandas, tiene una parte oscura, yo diría que bastante oscura, y es que cae en las garras, y perdón la expresión, de la pseudociencia, ¿sí? Hay mucho humo por ahí, que es lo que yo llamo libro de supermercado, ¿no? Muchas personas terminan comprando cualquier libro de esos de autosuperación y todas estas cosas que no tienen ningún soporte científico y terminan apropiándose de esos temas de una manera totalmente irresponsable y terminan lanzando cosas y lanzando programas y lanzando cursos de una forma terrible. Entonces sí, desde hace unos 10 años en la Universidad de los Andes he estado en una cacería de brujas terrible, porque muchas personas pues caen en este tipo de engaños, de estafas, y pues tenemos desde la universidad tenemos que tener una responsabilidad muy grande promoviendo lo que sí tiene respaldo científico, ¿vale? Entonces, una de las grandes falencias en este tema de habilidades blandas, que a veces suele ser como la cerecita del pastel, ¿verdad? Como que sí, les dimos una charlita ahí de trabajo en equipo, entonces fomentamos el trabajo en equipo con los estudiantes, o fomentamos el liderazgo porque les hicimos una pequeña actividad. Tenemos que ser mucho más agresivos, o sea, no es suficiente lo que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Entonces, uno de los problemas que nos contaban en las organizaciones, y en esto incluimos también la Universidad de Valencia como organización para desarrollo docente, decían que no tenían continuidad, o sea, como que son como espacios muy pequeños y ya. Por ejemplo, charlas sensibilizadoras y ya, donde de pronto puede quedar el sinsabor de, bueno, sí, muy bonito todo esto, pero el próximo lunes a las 8 de la mañana, ¿cómo hago? Porque yo sí quiero saber el paso a paso, que aquí solo se habló de las maravillas, pero ¿y qué? ¿Y cómo sigue todo esto? Eso no puede quedar acá. Entonces, ese era como otro de los temas era que con las habilidades humanas todavía cometemos el gravísimo error de confundirlas con conocimiento fragmentado y no progresivo, ¿vale? Las habilidades humanas son progresivas.
¿El fragmentado cuál es? Por ejemplo, la geografía, ¿sí? Entonces, la geografía yo me puedo aprender hoy las capitales de México y me va muy bien. Y la próxima semana tengo un taller de las capitales de Europa y me va pésimo, ¿sí? Una cosa no implica la otra. Mientras que en el desarrollo humano es progresivo, por ejemplo, las matemáticas, ¿sí? Hoy aprendemos a sumar y me va mal. La próxima semana es taller de multiplicación y yo ni siquiera aprendí a sumar. Entonces cada vez va a ser, o sea, me colgué, no pude avanzar. Entonces sí tenemos que entender que las habilidades humanas son progresivas, ¿sí? O sea, yo no puedo pretender tener una habilidad de trabajo en equipo si no me sé comunicar. Es una escalera también. Se utiliza la misma metodología para el saber. Siempre hay como esa disyuntiva, ¿no? Y ahora que está todo en auge, la tecnología, ahora las plataformas virtuales, y siempre, bueno, pero un programa de liderazgo tendría que ahora pues virtual, ¿no? Y yo, no. Cuando lancen el primer curso de natación virtual, hablamos. Ay, pero es que ahora todo es virtual, ahora todo es tecnológico, que no sé qué, hay que avanzar. Y no. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer en el 2009? No satanicemos a lo virtual, no satanicemos a lo presencial, que es que lo presencial ya va quedando atrás, ahora estamos solamente virtual, pues tampoco. Sí, la pregunta real es, ¿qué es adecuado para lo virtual y qué es adecuado para lo presencial? Desarrollo de habilidades humanas presencial. Transmisión de conocimiento, maravilloso, todo lo virtual que quieran. De hecho, por ahí va todo, ¿sí? Pero las habilidades humanas no van aplicados a proyectos concretos. Ese es otro error que se suele cometer cuando queremos desarrollar habilidades blandas en profes, por ejemplo, que es como mi experticia. A veces son los típicos talleres de situaciones hipotéticas que hacíamos en los años 80. No sé si alguno habrá hecho en los años 80, entonces que estamos en una isla perdidos y que no sé qué, las típicas actividades que tristemente a veces las hacen, ya no afortunadamente, ¿no? O que hagan la pirámide humana, o que me ponga una venda acá y entonces todos se ponen una venda y mi reto es llevarlos a ustedes al piso de abajo, y entonces eso fue el taller de liderazgo. Por favor, donde realmente quedamos como los recreacionistas en una universidad fomentando ese tipo de cosas, ¿vale? Lo que realmente necesitamos es articular estas habilidades con nuestro quehacer docente, ¿sí? ¿Cómo relacionamos el trabajo en equipo con lo que hacemos día a día en nuestras clases? ¿Será que tenemos que pasar de lo que siempre hacemos de, bueno, organícense en equipos, vamos a organizar los equipos de forma más inteligente, por roles, por formas de comportarnos, por preferencias, ¿sí? Y no lo típico, por lo menos a mí me tocó cuando el profesor nos decía, bueno, hagan equipos, y uno, ay, venga, va. Uno siempre se juntaba con los amigos de siempre, ¿sí? Grave error, ¿sí? Es muy corto este tipo de cosas. Tenemos que empezar a pensar que esto, hombre, es que esto ya no es un chiste como se pensó hace 10 años, que esto era una charla y se acabó, ¿sí? Esto tiene que ser más programas estructurados en el tiempo, si queremos ver cambios de verdad, por supuesto. No medimos, a veces no pasamos más allá de la encuesta de satisfacción del taller, grave problema también. Y como no medimos, pues no podemos ver los resultados, ¿sí? Entonces, usualmente se mide de 3 formas. Primero la típica, que es la satisfacción, pero luego también el MLQ es muy bueno, hacer un pre y post, ¿cierto? Y número 3, con los proyectos que de ahí surjan, que para mí es la mejor evidencia de un programa de estos. Se limitan a lo colectivo, como les dije yo, la transformación en masa, gravísimo error.
se limitan a sensibilizar, que está muy bien, pero que tenemos que ya trascender de ya sensibilizar. Yo creo que ya todos a estas alturas tenemos muy claro las maravillas del liderazgo. Ya lo que realmente necesitamos son herramientas y empezar a trabajar. Todavía hay muchos sesgos para conformar grupos y esto viene mucho, el liderazgo antes era propiedad de las ciencias económicas y administrativas, porque antes se pensaba que el liderazgo, líder igual jefe, ¿cierto? Líder igual cúpula, pues ya no es así, por supuesto, pero pues las ciencias económicas y administrativas empezaron a decir todos los temas de liderazgo los debemos manejar nosotros porque nosotros somos los que administramos las organizaciones. Pero luego la psicología dice, pero un momento, esto también es de nosotros, porque si el liderazgo transforma, y si transforma ¿qué? Comportamientos, y la transformación comportamental es de la psicología, entonces ven, esto también es mío también. Entonces, antes, y no sería raro que todavía digan, bueno, pero este programa de liderazgo es solamente para los directivos, ¿cierto? O en una empresa esto solamente es para los gerentes, esto es para… No. Este tema es para todo el mundo, personal administrativo, para todos los profesores, para todo esto, ¿no? ¿Cómo es un modelo de programa de liderazgo transformacional para los profes? Los profesores deben tener dos tipos de habilidades de transformación: transformación individual y transformación colectiva. Recuerdan que al inicio de esta charla les dije, el liderazgo transformacional transforma personas, pero que no se limita a la transformación de personas, también va a la transformación colectiva. Cuando hablo de transformación colectiva, hablo de transformación de procesos, hablo de transformación de equipos de alto desempeño, ¿sí? Y eso es uno de los errores comunes, que a veces nos limitamos solamente a la transformación personal y descuidamos el resto, o al contrario, que es lo que se habla tanto en gestión del cambio, ¿sí? No, vamos a transformar estos procesos y a veces descuidamos las creencias que están reinando en cada uno de los actores de ese cambio. Y después nos pegamos contra las paredes y decimos, pero ¿qué pasó? La gente, ¿por qué no está adherida a estos nuevos cambios? Es que no entendimos realmente qué es lo que tenían en sus cabezas. Entonces el líder transformacional, y ya con esto voy terminando, para generar cualquier tipo de transformación, pues lo primero que tendrá que hacer es fomentar escenarios de exploración, enamorarse de los problemas, ¿sí? Este programa se hizo también para los profesores de la Universidad de los Andes en Bogotá, en Colombia, y se aplicó de dos formas. Primero, esta ruta que les voy a decir, la aplican ellos en cada una de sus asignaturas, independientemente de su disciplina. Al principio los profesores decían, bueno, pero un momento, yo soy diseñador gráfico, yo no sé qué estoy haciendo en un curso de liderazgo, la verdad. O sea, ¿qué hago yo acá? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Sí? Entonces, debe ser muy bueno fomentando grupos focales de exploración para poder entender qué es lo que hay que transformar. Luego también debe fomentar esos escenarios de construcción de soluciones, pero resulta que como esas transformaciones no las hace el líder transformacional necesita un ejército de personas para que elaboren esa transformación, pues esos ejércitos se llaman equipos de alto desempeño. Eso quiere decir que tiene que ser experto diseñando, construyendo y manteniendo equipos de alto desempeño, que son los que realmente van a terminar haciendo esas transformaciones. El número 4 es esa transformación personal, ¿sí? Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué aquí? Porque si esto lo ponemos en una línea de tiempo y si esto más o menos se puede hacer en un año, ¿por qué eso tan tarde? La parte humana, la parte, ¿no? Porque resulta que al principio todos estamos contentos con una transformación,
Todos queremos transformar, todos que sí, que sí, que sí, pero durante el tiempo empezamos a entender que algunas transformaciones ya no nos convienen tanto. Nos van no me gusta, yo estaba acostumbrado a la tecnología anterior, no me gusta tanto lo nuevo en ciertas cosas, no me gusta algunos cambios en el currículo, no, ya no me gusta tanto la idea que nos transformemos, ya no me conviene tanto, ¿sí? Entonces ahí es donde empiezan a surgir las resistencias al cambio y ahí es donde el líder transformacional debe caer inmediatamente con sus herramientas para detectar esos comportamientos que podrían estar saboteando todo el proceso de cambio, todo el proceso de transformación de cualquier proceso que se lleve a cabo en la institución. Y finalmente, unos grupos focales de seguimiento, que es donde realmente digamos que es una versión en miniatura de todo esto, porque las soluciones que generemos aquí, pues en ningún momento son garantía que van a servir. Eso solo nos lo dirá el tiempo y las circunstancias. Entonces tenemos que luego comprobar si nos está yendo bien o mal. Eso es básicamente la ruta que incluye habilidades de transformación colectiva, pero también habilidades de transformación personal, ¿sí? Entonces, para ir concluyendo, pues yo creo que queda más que claro el rol que debe tener el docente, sobre todo aplicando esto con los estudiantes. Esto es metodología Stanford, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que en Stanford, por ejemplo, un profesor es de los que llega a la clase el primer día y dice: buenos días, estudiantes, yo me voy de vacaciones 3 semanas, yo tengo unas plantas muy bonitas en mi casa, necesito que se inventen algo que riegue las plantas cada 5 horas. No tengo electricidad, o sea, que no requiere electricidad. Entonces, pues ahí les dejo la tarea, la biblioteca está abajo y nos vemos en un mes para las entregas. Chao. Esa es la clase. Todo el mundo se queda. ¿Y ahora qué? ¿Sí? Entonces, precisamente lo que está promoviendo Stanford en este momento es este tipo de herramientas que les sirve a los chicos para que ellos empiecen a fomentar estos escenarios de exploración, de enamorarse del problema, de aquí poder identificar las causas raíz y los factores de mantenimiento de X problema independientemente de la disciplina, sea investigación-acción, de cualquier línea de investigación de una universidad. Pues los estudiantes a veces no saben gestionar estas herramientas, por supuesto colectivas, que son herramientas caóticas, ¿cierto? Porque por supuesto son herramientas participativas, incluyentes, democráticas, pero tienen el gran precio que hay que pagar, que es el caos. Y los estudiantes no los estamos formando para este tipo de herramientas que son urgentes en un proceso de investigación, que son urgentes en cualquier tipo de proyecto que se quiera proponer en la asignatura, en la materia, no sé cómo se dice aquí, ¿sí? Entonces, los profesores entendían cómo aplicar este tipo de herramientas en sus asignaturas. No estamos sabiendo manejar equipos con los estudiantes no están sabiendo organizarse como equipos de alto desempeño, con los 9 roles que se deben hacer. A veces, en el mejor de los casos, están siendo entrenados a trabajar en equipo, pero nunca, y esta era otra queja del director de recursos humanos de Nestlé, decía: ustedes los enseñan a veces a trabajar en equipo, pero ustedes nunca los enseñan a entrenar a otros a trabajar en equipo, porque ellos siempre tuvieron el rol de aprendices. Ustedes nunca los expusieron a que entrenaran a los demás, a sus pares, a trabajar en equipo, ¿sí? Entonces, este tipo de escenarios son los que tenemos que articular con cualquier asignatura, cualquiera. He tenido profesores de revueltos de ingeniería química con negocios internacionales, y todos me decían, bueno, la profesora de negocios internacionales me decía: pero esto yo cómo lo hago en mi asignatura, ¿me puedes explicar? Es que no entiendo
no entiendo cómo realmente aplicar esto. Claro, después del programa ellos tenían que argumentar cómo es que iban a aplicar estas herramientas de liderazgo transformacional para el próximo cuatrimestre. Decían, no, claro, nosotros pues vamos a entender aquí el comportamiento del dólar, pero tenemos que entender las causas y los factores de mantenimiento del por qué el dólar a veces, que no sé qué, y bla, 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 el manejo de las acciones, las divisas. La profesora de diseño gráfico me decía, realmente yo no sé cómo aplicar esto en mis clases. Que no, ustedes no se imaginan la maravilla de proyectos que lanzaba ella, ¿sí? De aquí empezaron a sacar una editorial para libros para niños con síndrome de Down. Y estos grupos focales empezaron a invitar a los padres de niños con síndrome de Down, empezaron a, bueno, todo esto, o sea, eran los megaproyectos que les sirvieron a los profesores de una forma increíble para aplicar en sus asignaturas independientemente de su disciplina, ¿sí? Y por supuesto, esta parte tan maravillosa que ayer pudimos tener la oportunidad de trabajar con estas herramientas, ¿sí? Donde el profesor realmente se convierte en un mentor, en un acompañante de ese proceso de desarrollo en sus estudiantes, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente yo sí quisiera oírlos ahora, qué inquietudes pueden tener sobre las correlaciones que pueden existir entre liderazgo transformacional y educación, correlación entre liderazgo transformacional y empoderamiento, correlación entre liderazgo transformacional y clima estudiantil, desempeño estudiantil, correlaciones infinitas pueden encontrar en las bases de datos sobre la fuerte conexión que hay entre un profesor líder transformacional y todo lo que queremos lograr en nuestros estudiantes. Me gustaría que me comentaran, me gustaría que me tuvieran las preguntas que quieran para ir concluyendo esta pequeña charla. Por favor. Bueno, que lo felicito mucho por la experiencia que nos ha compartido. Realmente uno piensa que está trabajando bien en equipo y cuando ve esto, ve todo lo que puede uno crecer. Y nosotros venimos de una formación antes de los 80, yo egresé en el 80, y luego participamos en un proceso de investigación en diferentes instituciones donde era duro. Estaba el líder que decía que se hacía y uno hasta como investigador lo que hacíamos, ¿verdad? Y después nos empezaron con la venta de proyectos y uno tenía que aportar su talento. Cuando yo entré a la universidad dije, pues suficiente, 28 años fuera, regreso a la universidad porque ya sé. Y me encuentro ahí con un modelo nuevo que para mí ha sido muy enriquecedor, un modelo basado en el aprendizaje, no en la enseñanza, no en lo que el maestro sabe, sino en lo que los jóvenes necesitan aprender. A mí ha sido una evolución muy, muy importante y este tipo de experiencias a nosotros nos enriquecen mucho más de lo que estamos trabajando y nos hace ver de que pues, las posibilidades son tanto como la imaginación nos lo permita, ¿verdad? En lo particular sí pienso que hay mucho por avanzar, sí debemos de trabajar en equipo, incluso con los mismos, estamos trabajando en equipo en la reestructuración de todos nuestros programas educativos, en la de la maestría, en el del doctorado, de las licenciaturas, pero mucho más entender que el trabajo de equipo va más allá de solucionar o entregar un protocolo o un expediente o un programa, sino del alcance que pueden tener en los resultados de la vida de los jóvenes. Si nosotros preparamos a esos jóvenes para enfrentarse y tener resiliencia, porque ahorita todo su mundo de ellos es muy diferente al nuestro, los esquemas de trabajo ahora son cambiantes, están 2 años en un trabajo, al año siguiente se van a otra empresa, a los 3 años ya están en otra, es increíble cómo se mueven ahora los jóvenes y también la diferencia de oportunidades que nosotros teníamos a las que ellos tienen. Ellos ahora tienen que buscar sus oportunidades. A nosotros cuando egresamos nos contrataban porque estaba la plaza, porque había necesidad de esos y ahorita no, ellos tienen un mundo tan competido
que si nosotros desde cada una de las materias les inculcamos ese liderazgo, pienso que van a ser mucho más formados, más que incluso los conocimientos en el contexto de la materia que damos, las capacidades que ellos pueden adquirir de trabajo y las habilidades para trabajar en equipo se me hacen muy importantes. Y lo felicito mucho por su presentación. Hola, ¿qué tal? Armando Sánchez, Campos Salinas. Fíjese que participé hace poco en una tesis en la que se quería identificar si el liderazgo transformacional estaba relacionado con los profesores que eran inspiradores, que es una, no sé, una nueva forma en la que se están midiendo algunas universidades, ¿no? Y se encontró que los que se autodescribían con el MLQ transformacionales no resultaban ser inspiradores. Y por otro lado, que los transaccionales eran los que eran percibidos por los alumnos como aquellos maestros que eran más cumplidores, que no faltaban, que entregaban calificaciones. Entonces, bueno, pues la teoría va por ese lado, pero en su opinión, ¿qué cree que puede haber estar pasando ahí? Por lo cual, si le presentamos los resultados a la dirección, si vamos a trabajar en ser los transformacionales, sí, pues sí, pero estos son más flojos, ¿no? O sea, los alumnos me dan menos rendimiento, por lo menos en esa muestra, ¿no? Entonces, quería ver su opinión. Gracias. A ver, tú me estás diciendo que las personas que tuvieron un puntaje alto en el MLQ, ¿el resultado cuál era? ¿Que no eran tan inspiradores? Ah, sí, no eran inspiradores y además estaban mal evaluados por los estudiantes. Como que se sienten felices con ellos, pero a la hora que lo evalúas, dices, sí, es buena onda, pero pues, es flojo. Y les fue bien en el MLQ porque recuerda las 4 características del MLQ. Una es la capacidad para inspirar y motivar, que según eso tuvo que salir un poco negativo. Y segundo, la influencia idealizada. La influencia idealizada es la percepción que tienen de ti como maestro, que no sería lógico ver una influencia idealizada elevada y que luego la realidad nos muestre que no es así, porque el MLQ hay que hacerlo en 360 grados, ¿sí? Entonces realmente sí me gustaría ver ese estudio porque no lo entiendo muy bien, porque precisamente esa influencia idealizada, si salió alta en un MLQ, que es precisamente cómo te perciben, y luego te encuentras con que te perciben mal, y en el MLQ dicen que te perciben bien, sí me gustaría, luego si quieres me puedes dar el Sí, estudio. no. Y sí, estamos batallando mucho para escribir las conclusiones porque estamos confundidos, pero a lo mejor usted nos puede dar luz. Claro, Sí. claro. Acuérdate también del ingrediente que es liderazgo transformacional auténtico. Es decir, yo puedo ser muy bueno transformando y tú me puedes calificar muy bien a mí como transformador, pero de pronto no me calificas tan bien en cuanto a que yo no me dejo transformar de mis alumnos, por ejemplo, que no me gusta oírlos, ¿sí? Entonces ahí puedo fallar. Y me dicen, mira, él transformándonos genial, pero le vamos a decir que no nos gustó tal cosa de la clase y se tapa los oídos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Vale. Gracias. Vale. Buenas tardes. Bueno, soy Xochitl Ordaz, vengo de la Facultad de Medicina. Primeramente, ¿Puedes acercar tu micrófono un poquito? buenas tardes, muchas gracias por compartirnos su experiencia. Vengo de la Facultad de Medicina y solo es una opinión con respecto a su ponencia. Yo considero que para el profesor universitario de repente sí es muy difícil lograr hacer que el alumno tome su papel como líder. Y creo que hasta cierto punto debe de ser un trabajo personalizado para tratar de saber qué son las cualidades, todas las aplicaciones que puede tener al alumno en cuanto a sus habilidades, su pensamiento, y tratar de hacer un trabajo interdisciplinario en lo que es la industria, la escuela, la familia, porque también, bueno, lo poco que puedo decir de la pedagogía, todo este sistema de formación de líderes se debe de aprender desde los años primarios, desde la educación básica. Entonces también sería un gran
una gran aportación si en la escuela básica o la educación básica da esos patrones de conducta a los niños, porque de repente sí, para el profesor universitario, el cambiar toda una ideología que ha tenido desde su hogar, desde los 2, 3 años, a los 18 y a los 25 como máximo, y en esos 4 años que están en su educación profesional, que busquen una situación de estudio para investigación, estudio para el desarrollo profesional. Entonces sí son muy difíciles y muy cortantes las pautas de conducta de cada alumno para lograr hacer que él sea un verdadero líder. Y ahora sí que para nosotros lograr esas metas que nos impone el nuevo sistema de educación de la universidad, no lo veo imposible, pero lamentablemente sí lo veo algo difícil. Entonces sí necesita mucho trabajo, mucha aplicación y de ambas partes, ¿verdad? Alumnos, maestros y ahora sí que hasta del hogar de los alumnos, que aunque ya están un poco independientes muchos, de todas formas sí necesitan mucho del apoyo de su familia y de la comunicación, de lo que están aprendiendo a lo que pueden desarrollar en su hogar y en la industria. Bueno, el trabajo colectivo. Mil gracias por tu aporte y sí quería complementar algo. Sí es muy difícil, pero no es imposible. Mira que lo que la psicología antigua nos contaba, ustedes saben que la psicología estaba, la antigua, estaba muy enfocada a la niñez, ¿no? Como todos tus patrones, todo lo que aprendiste desde pequeño, pues ya estás condenado a seguir con todo eso y así quedaste, ¿no? Pero lo que se está sugiriendo en la nueva evidencia científica es que las creencias son muy movibles, es decir, nacen, ¿sí? Mueren también, se fortalecen o se desvanecen, ¿sí? Entonces, por supuesto, los patrones de crianza son creencias que están muy fuertes, pero que en ningún momento puede ser una excusa para decir, no, ya no hay nada que hacer acá. Inclusive nuestras formas de enseñar, ¿sí? Nuestra forma de hacer pedagogía, nuestra forma de preparar las clases, puede ir modificándose independientemente de los años que llevemos haciéndolo. Entonces, que no es fácil, por supuesto, pero que no es imposible. Por favor. Me gustó mucho lo que mencionó de cómo automatizamos y nos habituamos a eso. Y yo creo que mucho de lo que a veces pensamos que no se puede hacer es justo por esta habituación, esta idea de que, bueno, ya lo hemos hecho, está probado que está bien, pero no pensamos en cómo hacerlo todavía mejor. Algo que está bien no significa que no pueda ser transformado y no pueda ser mejorado. Y justamente ahora no nada más se habla, bueno, se habla además de un liderazgo trascendente, donde el liderazgo trascendente da la oportunidad de pensar en cómo lo que nosotros podemos dar es no nada más en este momento, sino que va a seguir creciendo. Y lo que a veces no entendemos y no nos deja a lo mejor cambiar nuestras creencias, las creencias del profesor, ¿sí? Para poder seguir explorando cosas que a lo mejor no van a tener un resultado inmediato, porque no lo vamos a ver así luego, son bien importantes. Y que como esto nos va a proveer bienestar, eso sí, inmediato. Porque cuando pensamos en trascender, o sea, cuando pensamos que lo que hacemos es una misión, no es una labor, no es una actividad por la que nos pagan, es una misión. Y esa misión se va como la flor detonando en momentos. Y a lo mejor no vamos a llegar a ver florecer a ese estudiante cuando se convirtió en un profesionista, pero sabemos que la semilla está sembrada y que el proceso ya arrancó, ¿sí? Que probablemente va a necesitar nutrirse de otros elementos de la sociedad, pero si empezamos a cambiar una cosita y otra, yo soy optimista y quiero pensar que eso va a pasar. Y yo soy psicóloga también y me encanta que ahora la psicología ya no solo piensa en lo que está mal con las personas, sino que piensa en lo que está bien y cómo lo potenciamos para que se siga detonando y podamos tener, no nos quedemos en ese modo
zombie, así le digo yo, esa automatización es el modo zombie. Me lo voy a robar. Y podamos llegar a florecer, ¿no? Llegar a que lo que nosotros dejamos trascienda y no nada más trascienda en una persona, porque esa persona significa otras personas que están en sus ambientes. Eso es lo primero. Yo creo que si no cambiamos esa idea de que todo es posible, y hay mucha evidencia científica como las personas adultas, incluso adultas mayores, tenemos esa capacidad de seguir aprendiendo, de seguir incorporando de todo tipo de conocimientos, y cómo eso nos va proporcionando bienestar, porque me gustó también mucho esa parte que no había tenido oportunidad de conocerla, esa parte de la estimulación intelectual, ¿sí?, que todos necesitamos en nuestros trabajos, y no nos la tiene que poner un rector, por ejemplo. Yo creo que ya la tenemos que traer, ¿no? O sea, nos inspira a escuchar que tenga esta visión, pero no tenemos que esperar a que alguien de fuera nos la siembre, yo creo, ¿no? Está muy, muy vinculada con el bienestar. Hay muchos estudios que hablan de cómo cuando nosotros nos sentimos útiles, nos sentimos productivos, ponemos nuestro talento al servicio de los otros, nos sentimos bien, sentimos que la vida vale la pena, evitamos la depresión, evitamos el estrés, ¿no? Entonces, a veces no pensamos, no volteamos para allá, ¿sí? ¿Cómo transformarnos nos va a dar bienestar? ¿Sí? Gracias. Y traes algo muy, muy, muy interesante. Primero, la transformación no solo es para algo que está mal, la transformación también implica para cuando estamos bien y para mejorar, ¿cierto? Ahí incluye también la transformación. Y en cuanto a la automatización, gracias por haberlo traído de nuevo, porque se me olvidó algo contarles, y es que la automatización no solamente es, primero, no solamente es algo que yo hago, sino que algo que yo también percibo en la realidad, ¿cierto? Y no solamente me automatizo a la hora de percibir cosas negativas, que es terrible, ¿cierto? Como ya lo definimos, sino también es terrible automatizarme para percibir las cosas positivas. Me acostumbro a lo bueno, puedo incluir la salud, por ejemplo, ¿cierto? Me puedo acostumbrar a las cosas buenas, me puedo acostumbrar a que me estén llamando, a que me estén saludando, a que estén preocupados por mí, y ya no lo valoro. Y yo creo que más de una frase de cajón o más de una frase que nos contaban nuestras abuelas es eso, ¿no? Que explica ahí por qué uno no sabe lo que tiene sino hasta cuando lo pierde. Pues eso viene de la habituación, de lo que estamos hablando, ¿sí? Cuando realmente decimos, hey, pues antes yo caminaba y pues me importaba un comino, porque pues para mí es normal caminar, y ahora que tengo dificultades para caminar ya lo valoro un poquito más cuando yo caminaba mejor, o cuando no me sentaba tan mal un jugo en un paseo y ahora ¿sí? Entonces ese tipo de cosas son muy importantes entenderlas. Entonces la habituación es tanto para lo que nosotros hacemos como para cómo nosotros percibimos la realidad. La habituación es tan terrible. Yo me acuerdo una vez, una compañera del máster en España llegó a Colombia y estábamos viendo un noticiero. En esa época estábamos tristemente todavía en la guerra, y el noticiero decía, mataron 25 personas, que no sé qué, y ella me dice, Oski, porque ella me dice Oski, mataron a 25 personas, que no sé qué, y yo, ay, ya, apura, termina de comer, que nos van a pasar a buscar en nada. Y me dice, pero que no estás viendo en el noticiero, mataron 25 personas. Y yo, sí, ¿qué podemos hacer? Ella me dijo, qué triste, cómo se habituaron ustedes a la guerra, a la violencia, ya les importa un comino. Aprendieron a vivir con la violencia, aprendieron a no dejarse afectar de la violencia. Ese es uno de los grandes crímenes de la habituación, ¿sí? Que ni nos damos cuenta, ya aprendemos que la vida es así hasta que alguien llega y nos sacude. Dice, despierte, miren lo que está metido, miren la mediocridad que vive,
hasta que no llegue alguien de afuera y nos dice, pero ustedes ¿por qué hacen ese proceso en 15 días? En nuestro país lo hacemos en 5 días. ¿Ustedes por qué hacen esto así? Y ahí es cuando uno queda como, wow, ¿sí? Necesitamos esas, como decías tú, esas sacudidas de personas de afuera que usualmente los fomentamos esos escenarios de conflictividad. Decimos, ay, viene aquí a criticarnos todo lo que hacemos, ¿no? Esa persona es conflictiva y es la persona que realmente necesitamos, porque un líder transformacional es crítico por naturaleza, porque para transformar tiene que criticar, ¿sí? Y critica personas y procesos y todo lo que esté a su lado lo va a criticar para poderlo transformar, ¿sí? Entonces de eso se trata. Y finalmente los comportamientos automáticos, me acuerdo yo de un ejemplo de una amiga que pues yo les dije que los defectos se pueden automatizar, ¿no? Entonces ella tiene la mala maña de estar hablando mal de la gente, ¿sí? Pero ella no lo hace planeado, ella no lo hace consciente. O sea, ella no se levanta por la mañana y dice, bueno, hoy voy a criticar a todas. No, ella simplemente vive así y le van saliendo los comentarios feos. Ay, mire lo que se puso tan feo. Ay, mire a tal persona cómo le queda esto. Mire cómo habla de feo. Mire que ella es así continuamente. Lo tiene en piloto, la imprudencia la tiene en piloto automático. Entonces, claro, llegó otra amiga que dice lo que es, por eso me encanta ella, y nos estábamos tomando algo y ella le dice, tú no te has puesto, o sea, tú es que no tienes otro tema para hablar, y nunca me voy a olvidar de la cara, ella quedó en seco, la frenó en seco, porque ella quedó así, porque como que nunca nadie le había dicho, y eso es lo bonito que se llama el famoso insight, que es cuando uno despierta momentáneamente, porque luego nos volvemos a dormir. Uno despierta y ella como que cayó en cuenta y dijo, oye, sí, todos los comentarios que he hecho desde que nos sentamos acá es criticando a la gente, ¿sí? Entonces ya luego, por supuesto, esos insights le sirvieron para hacer una autorreflexión, ¿sí? Pero a lo que voy es que el líder transformacional fomenta esos insights. El líder transformacional lo que hace es sacudir todo lo que tenemos en piloto automático, bien sea para bien, que nos estemos acostumbrando a cosas buenas y que por eso no las valoramos, pero también nos estemos acostumbrando a las cosas malas, que también es terrible porque no mejoramos, ¿sí? Bueno, ¿alguna última intervención para que finalicemos? Es tan difícil creer en la transformación, porque la transformación entraña una conversión y la conversión tiene que ser recíproca y mutua. Hay muchas vías y caminos para ir cambiando, pero transformación a mí se me antoja como que una montaña muy escarpada y difícil, porque no nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a convivir. La convivencia es una factura pendiente que tenemos los adultos y que promovemos tanto en nuestros estudiantes, en nuestros hijos. Todas las ideas de el liderazgo transformacional son excelentes, pero sí creo que habría que hacer hincapié en algo que dijiste en relación con creencias, en relación con esos soportes fundamentales que nos llevan a impulsarnos a ser osados y a atrevernos, sobre todo para el encuentro con los demás. Los docentes no estamos particularmente abiertos a la convivencia entre pares. Somos verticales, traemos el libretito ya preparado, a excepción de que la mayoría de aquí no esté en esas condiciones. Yo hablo un poco de mi experiencia. Y entonces, estar de par es hacer a un lado el rol de autoridad pedagógica y colocarse bien
frente al otro. El otro significa todo para mí en este sentido, pero yo creo que sí tenemos que darnos una gran sacudida primero, una gran sacudida y una enmienda profunda que yo llamaría de metanoia, de conversión profunda. Y eso haría que nuestro discurso entrañara más congruencia, más consistencia. Somos tendientes a ver los defectos, a hablar más de la gente. Los mexicanos tenemos el gusto olímpico por hablar mal de los demás. Hay estudios sobre eso, incluso. Pero también somos personas que nos abrimos a los demás. Ojalá y que los docentes estuviéramos en la disposición de hacerlo con mayor autenticidad. Y ver que los valores no son más que referentes pragmáticos que tienen lugar en el momento en que nos relacionamos con los demás. Y dependiendo de cómo seamos, ahí está el meollo de la transformación. Muchas gracias. Yo creo que por eso acabas de argumentar muy bien por qué todo este tema de transformación ahora está relacionado con ser inteligente. Por eso mismo, porque no es un chiste lo que estás diciendo, porque es realmente difícil poderme autotransformar. Poder transformar a los demás es lo más fácil comparado a permitir que me transformen. Y para eso se requiere, no hay otra palabra que inteligencia. Es eso. Y trayendo a colación lo que está diciendo de las creencias de los profesores, ¿sí? Por ejemplo, en los grupos focales que estábamos hablando ahora, los profesores le temen a fomentar ese tipo de escenarios, porque hay una creencia que reina en la mayoría de los profesores y es, ¿yo cómo me voy a exponer? O sea, ¿qué van a pensar de mí si yo hago un grupo focal sobre mi clase, por ejemplo, sobre cómo mejorar la clase? ¿Qué van a pensar de mí? Los estudiantes van a decir, este es tan mediocre que nos tiene que estar preguntando cómo mejorar la clase. Si fuera realmente bueno, ni siquiera nos preguntaría, simplemente la dicta. Entonces, por supuesto, yo no me voy a meter a esa camisa de 11 varas donde me voy a someter al escrutinio de mis estudiantes a que me critiquen mi forma de enseñar. Por lo tanto, voy a evitar este tipo de escenarios. Esa es la creencia más criminal que puede existir en la docencia, una de las tantas. Y nosotros odiamos ese tipo de escenarios, ¿sí? Y por supuesto está comprobadísimo lo contrario. La percepción de los estudiantes después de estos escenarios son muy positivas, cuando se empodera a los estudiantes a construir una mejor clase, ¿sí? Bueno, mis estimados profesores, yo les agradezco muchísimo por haber asistido a esta charla. Espero que se hayan llevado algo de toda esta conversación y pues nada, mil gracias y que sigamos participando en toda esta serie de eventos, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, sí se oye, ¿verdad? Gracias. Bueno, Óscar, muchísimas gracias. Creo que todos quedamos muy satisfechos de lo que escuchamos hace un momento. Ahora hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Y para eso, bueno, creo que tenemos como mucha disposición de escuchar a los demás y empezar realmente pues a trabajar para que las cosas puedan ir sucediendo. Y bueno, quiero agradecerle muchísimo a Óscar el que haya aceptado la invitación, que esté con nosotros. Él voló desde Colombia, ¿verdad? Y para estar aquí con nosotros y pues para la universidad realmente es un gusto. Y quiero aprovechar que estoy aquí parada para saludar a los campus del interior del estado que están conectados desde la zona media, la zona huasteca, la Huasteca Sur, desde la Coara, y que ahí están, perdón, Salinas, perdón, ya ven, allá están reclamando y tienen toda la razón. Un saludo de verdad afectuoso y les damos las gracias pues por estar interesados en seguir todo este
este evento que estamos llevando a cabo. Y pues los saludamos y esperemos que lo que hoy escucharon pues sea de beneficio para mejorar nuestros campus del interior del estado. Sí, y bueno, no me queda más que agradecerle a Óscar, entregarle un reconocimiento. Muchas gracias. Un reconocimiento que dice la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría Académica, otorga el presente reconocimiento a Óscar Moreno Hoyos como conferencista en el segundo coloquio institucional ECOS, Experiencias Docentes, realizado del 18, 19 y 20 de septiembre de 2019. Siempre autónoma por mi patria educaré, San Luis Potosí, septiembre 19, y firma el señor rector y una servidora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nuevamente. Y un pequeño presente por parte de la Secretaría, y bueno, pues es un pequeño regalo de Unimanía. Ay, muchas gracias. Yo siempre salgo regaladísimo de aquí. No. Pero te miro. ¿Me puedes para acá? No les quito tiempo. No, hazlo, claro que detengo. Espérate un segundo. A ver qué es. Perdón. Salud.